una palabra en la Biblia que es la santificación, y quería hablar acerca de esto. La palabra santificación pues no es más que apartar algo para un uso particular, o sea, para un uso especial. Entonces, hablando de santificación y hablando de apartado para un uso particular, un uso especial, quiero hablar esta noche sobre como creyente y que fuimos apartados, seleccionados como cristianos para por Dios, y que fuimos con un propósito, el cual Dios nos ha escogido a nosotros. Y quiero hablar sobre la santificación porque me llama mucho la atención que de estos días me llega a la mente, no siempre de esta palabra, porque muchas veces hay personas que piensan que la santificación, muchas veces piensan que es en el cielo. Otros dicen, pues santificación es andar con una ropa, si es mujer, pues con un vestido bien largo y con una manga larga hasta aquí a la punta de la mano. Muchas veces se habla de santidad a Jehová, y es la persona que quiere buscar la santificación a través de una vestimenta. Y si es hombre, pues quiere andar porque se cree en esa santificación que hay que andar encorbatado y que es con traje, porque buscan esa área, no en la vestimenta. Entonces, quería hablar sobre un verso de una oración que Jesús hizo antes de ser crucificado, en el libro de Juan capítulo 17, el verso 17. Y Jesús ya estaba a punto de ser crucificado, y él aquí eleva una oración. Pero antes del verso 17 quería hablar del verso 1 para ver de cómo Jesús empieza esta oración al Padre. Dice que estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él empieza esta oración, y en el verso 17, en esta oración él está presentando a los discípulos a quien él escogió, y él le dice: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y el verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces, en eso, enfocándome en esto, de cuando Jesús en la oración presenta a Dios los discípulos, y él le dice: santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es verdad. A veces se quiere buscar el medio de santificarse, decía ahorita, por medio de una vestimenta. Otras veces porque cuando estoy hablando de la Biblia quiero hablar fuerte, o cuando estoy cantando pues quiero cantar porque quiero ser escuchado. Otras veces se anda buscando la santificación porque siento una emoción en un momento de culto, y eso me hace sentirme que soy más santo o más puro que los demás. Pero aquí Jesús, con una palabra tan sencilla, en una oración que le dice a Dios, a su Padre, y le dice: santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y yo creo que no hay
más sinceridad de que un ser humano se acerque a Dios confiadamente y poder hablarle a Dios con una sinceridad de no de querer presumir con una vestimenta, sino con un corazón dispuesto, y entender que hay una verdad y que esa verdad se llama Jesús, y que el único que tiene esa verdad es Él, y que nosotros sin Él pues no estamos en esa verdad. Como creyentes, entonces tenemos que hacer lo que Dios quiere, que es caminar en esa verdad, en su palabra. Y hay otra cosa con la santificación, que solo se alcanza por medio de esa verdad. O sea, yo no puedo alcanzar la santificación después que yo muera, porque a veces quiero esperar para santificarme cuando esté en el cielo. No puedo buscar la santificación por medio de una emoción, no puedo buscar una santificación por medio de una vestimenta, no puedo buscar la santificación por medio de hablar bonito, sino que tengo que buscarla por medio de la verdad. Y tenemos una verdad, decía ahorita, tenemos una verdad en nuestras manos, como David, cuando hablaba ahorita de ese odre que él presentaba y decía: yo pues estoy, o tú me tienes como un odre en humo. O sea, es una verdad palpable que tenemos en nuestra mano, o mayormente en nuestros corazones, y es que tenemos a Jesús en nuestra vida. Y a medida que nosotros vamos conociéndole, vamos buscando esa santificación en Él, nos vamos acercándonos a Él, nos vamos buscándole y vamos creyendo cada día más en Él. Y es que Dios nos escogió, y nos escogió en su propósito, y en su propósito entonces nos santifica, nos va en ese proceso de cuando David estaba allí. Él estaba en ese proceso, y eso es un proceso de santificación, porque va Dios moldeando, va haciendo una forma en la vida de cada persona, en mí también. Él va haciendo esa forma, nos va moldeando y va haciendo en nosotros una persona diferente. Por eso a veces cuando estamos hablando, alguien puede decir: pero es que tú te ves diferente. En una ocasión pues una persona se nos acerca a ver y a mí dice: pero es que ustedes dos son diferentes a los otros hermanos que yo conozco, porque conoce que tenemos otros más hermanos aquí. Dice: es que son diferentes. O sea, ven una diferencia en la forma de hablar, en la forma de comportarnos, en la vida cotidiana. Pero esa diferencia no la marcamos nosotros, sino que es Cristo que la marca en nosotros. Y a medida que Cristo marca en nosotros esa diferencia, nos vamos acercando más a Él. Y eso es un proceso de santificación. Pero es porque Dios nos ha escogido, y nos escogió con un propósito. Y ese propósito es de pasar un proceso en nuestra vida que no lo adquirimos nosotros por nuestra fuerza, sino que es una obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso jamás vamos a cambiar mientras queremos hacerlo en mi fuerza. Jamás vamos a cambiar ni vamos a llegar a esa santificación por medio de nuestro intelecto o por medio de obra que yo haga, sino que es un proceso que lo hace el Espíritu Santo en mí, y
solamente lo que yo tengo que dejarme moldear por el Señor. En el libro de Efesios capítulo 5 versos 25 y 26, aquí hay un ejemplo que Pablo le presenta a la iglesia, y quería leer estos versos para que vean lo que es un ejemplo palpable de algo que se puede ver, como David, que presenta a Dios y se presenta como un odre, ¿no? Él dice: yo estoy así. Pues Pablo presenta aquí a la iglesia en santificación, pero la presenta como una esposa. Y el verso 25, él dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es el proceso de nosotros como cristianos, y de ustedes jóvenes también. El proceso el cual Dios nos escogió. Somos la niña de sus ojos. Vamos a un proceso de santificación, pero es subiendo peldaño. No es una forma de un día, ni de 2 días. Es un proceso mientras vida yo tenga aquí en la tierra. Eso es un proceso de día a día, de día a día. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar al final de eso? Cuando Jesús nos lleve con Él. Vamos a llegar al final. ¿Por qué? Porque es un proceso que vamos en esa santificación, en el cual Dios nos va, porque nos escogió y nos va a nosotros purificando, nos va llevando a ese proceso, ¿no? de sacar lo mejor de nosotros para su honra y para su gloria. Y por eso Pablo aquí él le dice, el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, lo que me llama la atención es, ¿qué hace la santificación en mí? En ese proceso, ¿qué va haciendo la santificación? Y en primer lugar es que nos hace ser hermanos de Cristo. Ese es el proceso de la santificación. Que entonces somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué más somos? Heredero y coheredero de su gracia. Eso nos hace a nosotros ser hermanos de Cristo. La santificación. El libro de Hebreos capítulo 2 verso 11, el escritor a los Hebreos dice: porque el que santifica porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermano. ¿Quién? ¿Por medio de quién? Entonces somos santificados. El que hizo el trabajo en nosotros, pues lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque por el lavamiento del agua y qué más, la sangre derramada de la cruz del Calvario, nos hace a nosotros entonces entrar en ese proceso. Pero eso es una obra que hay que creerla. Es una obra que hay que, no es solamente decir que es verdad, Jesús empezó una obra, pero hay que creerla como algo palpable, como ese odre, ¿no?, que David tenía en su mano. Y como lo tenía en su mano, podía decir, pues yo estoy en ese proceso.
Y eso es lo que tenemos nosotros también que creer, que como iglesia, pues Dios empezó una obra en mi vida, pero que esa obra es algo que quizás yo no puedo verla visiblemente, pero puedo sentirla en mi interior, que ese proceso Dios me va transformando y me va llevando a un nivel de perdaño y vamos alcanzando, porque ya vengo a ser hermano de Cristo por medio de la fe y vengo siendo hijo de Dios, y por eso Dios me va en ese proceso de santificación. La otra cosa que hace la santificación en nosotros, que nos va perfeccionando y va perfeccionando al creyente. En el mismo libro de los Hebreos, capítulo 10, versos 14 y 16, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente la escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero desde el verso 14, si lo leemos: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Con una sola ofrenda que Jesús hizo en la cruz, nos hizo perfecto. No dice que te hizo a media, no, nos hizo perfecto. Por eso nosotros en Cristo estamos completos. Y si alguien por ahí te dice que tú no estás completo, puedes decirle con toda certidumbre, con toda claridad y con toda firmeza, usted tiene que decirle: usted está equivocado, porque yo conocí a Cristo, y de momento que conocí a Cristo, yo me considero y estoy perfecto en Él, porque Dios me hizo perfecto. Ahora, Dios, hay una obra que ha empezado en el momento que tú y yo creímos en Él, y es que la hace en ese proceso que nos va santificando. Pero es un proceso que no lleva prisa, porque va sin prisa pero sin pausa, va perfeccionando poco a poco, y nos va llevando a un nivel donde podamos ir madurando cada vez más y darnos cuenta que somos en Él, somos perfectos. Y sigue diciendo: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente la escribiré. O sea, hay algo que dice que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Déjame decirte que la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es de convencer. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, el cual, si tiene alguna duda, el Espíritu Santo te hace ver de que Dios está haciendo una obra en ti y te va perfeccionando, porque el Espíritu Santo es quien nos consuela, nos capacita, nos dirige, nos da a nosotros el deseo para orar, para leer la Biblia. El Espíritu Santo es quien nos lleva, es lo que mueve en nosotros ese sentir del querer como el hacer. Él es el que hace en nosotros eso, el Espíritu Santo. La otra cosa es que lo que hace la santificación en nosotros es podernos dar cuenta por medio del Espíritu Santo que es una obra total en nuestra vida. No es una obra media, no es algo que se queda y se olvida, es una obra total el cual nos lleva. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
porque es una obra completa que Dios hace en nosotros, no es una obra que se queda a media. Y sigue diciendo, y todo vuestro ser, aquí no hay nada que se quede sin que Dios no lo santifique. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nosotros, lo que Dios hace en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, podía seguir hablando sobre la santificación y de cómo podemos buscarla, porque a veces es la pregunta, ¿cómo somos santificados? Y la respuesta es, por medio del Espíritu Santo, es que somos santificados. Somos santificados por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario, por su cuerpo magullado y maltratado. Somos santificados también por medio de su sangre, que fue un sacrificio completo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y también nosotros, pues como creyentes, lo que tenemos que depositarnos en las manos de Dios. No es un asunto que me toque a mí hacer un esfuerzo, sino que yo solamente lo que tengo que obedecer. Entonces, cuando yo obedezco, entonces Dios empieza a trabajar conmigo, empieza a cambiar, empieza ese proceso de santificación en mi vida. Entonces mi vida va a hacer un cambio, va a cambiar, vamos a ir, nos va a moldear, va haciendo nosotros un proceso. En ese proceso puede ser que llore, pero también que ría, pero es un proceso completo que Dios va haciendo en nuestra vida. El proceso de santificación, Dios lo empezó en el momento que creímos en Cristo, y Él lo va a seguir haciendo hasta que venga por nosotros. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y permite, Señor, que podamos creerlo, que es así, y que cuando lo creemos, entonces Dios hace una obra en nosotros por medio de la fe. Lo creemos. Que Dios te bendiga.